Ser Podcast. Es la voz de Mao Zedong en un discurso del año 1950, pues un año después. La revolución se culmina en el año 1949 y es quizás uno de los iconos de esa historia de la segunda mitad del siglo XX, pues esa revolución comunista que acabó convirtiéndose casi, pues como sucede con todos los extremismos, pues en una dictadura y en una política totalmente distante, ¿no?, de lo que se hacía en otros países del globo. Aún así, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista casi emotivo, podemos hacer historia, o podríamos hacer casi una intrahistoria, como decía Unamuno, de esa normalidad, de esa vida cotidiana que se vivía en aquella época, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con la revolución de Mao Zedong, como decía ahora, a través de esos vestigios que han llegado hasta nosotros, de documentos, de óperas, de elementos culturales, ¿no?, que definían un poco esa China comunista, como digo, del siglo XX. Y lo queríamos hacer con el secretario de la Asociación Hispánica de Estudios de China, Juan Carlos Moreno Arones, que ya nos atiende desde Pekín. Juan Carlos, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Lo comentaba yo ahora, ¿no? La figura de Mao Zedong es una figura clave para entender la China comunista y la China prácticamente del siglo XX, porque, bueno, es cierto que la revolución se culmina en el año 49, pero comienza casi una década antes y llega pues hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Sí, bueno, no podemos entender quizá la historia de China y de su gobierno actual sin entender esa idea que el propio Mao tenía, ¿no?, que es una revolución continua, un no parar, ¿no?, esa idea de seguir revolucionando y de seguir cambiando aspectos de la sociedad que eran, a ojos de Mao y del partido de hoy, que era necesario seguir mejorando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegas tú? La primera pregunta, porque claro, un español en China, ¿cómo llegas tú a convertirte en sinólogo, ¿no? Porque tú estudiaste filología hispánica, creo, ¿no? Corrígeme uh-huh. si me equivoco, y te decantaste, ¿no?, por el mundo de esos contactos, ¿no?, entre España y China. ¿Cómo llegas tú al mundo de la sinología? Bueno, fue realmente algo muy fortuito, ¿no? Porque al final, pues un filólogo pues acaba dedicándose a eso, ¿no?, a la filología hispánica, y en este caso China es un país muy abierto a todo el mundo hispánico y sobre todo pues al mundo de aprender la lengua, ¿no? Y acabé pues con una de las becas de nuestro gobierno dando clase aquí en la universidad, y es aquí donde, sin hablar absolutamente nada de chino, llego hace unos años y empiezo a conocer esa realidad cultural, histórica y estética del país. Porque no hay mucha tradición en España. Yo soy egiptólogo y tengo que... La cabra tira al monte, ¿no? El primer egiptólogo que hay en la historia de España, que era Eduardo Toda, un catalán, él en realidad, él había sido vicecónsul en la embajada española en el Cairo, pero él estuvo antes o después en China y realmente él era sinólogo. Y Eduardo Toda tiene muchas publicaciones, ¿no?, de China, ¿no?, en relación a la cultura y algunas relaciones con España, ¿no? Porque en nuestro país, en España, no hay mucha tradición, ¿no?, de la investigación de China. Pues a diferencia de otros países europeos, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Francia, que sí que tiene una tradición mucho más larga, es cierto que no existe una tradición sinóloga, pero hay que decir que la primera traducción, el primer diccionario que se elabora del chino a una lengua europea es el español. Uh-huh. Es Diego de Pantoja el que llega en el siglo XV aquí, con ideas misioneras en ese entonces, y ve la necesidad de crear un diccionario para poder traducir elementos bíblicos, discursos y homilías, ¿no? Y el primer diccionario que se elabora es el castellano. Sí que es cierto que después, en los siglos posteriores, sobre todo los franceses, quizá también impulsados, ¿no?, por esa idea de la egiptología, de Egipto, de lo desconocido, son también los que dan el salto a la sinología. Uh-huh. Imagino que estos elementos de los que nos estás hablando, Juan Carlos,
todos aquellos relacionados con la Biblia, ¿no? Al comienzo de esa revolución, a finales de la década de 1920 y la culminación en 1949, se barrerían totalmente, ¿no? Es uno de los cambios culturales más importantes que vivió China en esa época. En ese momento se percibe, es cierto que el comunismo chino siempre ha tenido, bueno, lo que hoy se llaman las características chinas, ¿no?, del comunismo. Porque al final no deja de ser una ideología extranjera que se implanta en el gobierno. Pero sí que es cierto que en esa época, como bien dices, intentan eliminar esa influencia, sobre todo religiosa, de elementos foráneos. Y en ese momento, por ejemplo, que hay una presencia fuerte de dominicos, de jesuitas en la China continental, con la caída de los últimos bastiones, son expulsados prácticamente todos. Se acaban refugiando o bien con el Kuomintang en Taiwán o directamente acaban volviendo a sus países. Uh-huh. Uno de esos aspectos en los que tú has estudiado más y aparecen en tu tesis doctoral, Juan Carlos, es precisamente... bueno, pues la propia cultura, ¿no?, que nace en el pueblo y que fue algo que Mao Zedong reforzó, pero claro, reorientándola y dando un discurso que nada tenía que ver con aspectos anteriores, ¿no? La ópera, por ejemplo, lo que te comentaba ahora, es quizás uno de esos géneros que ya existía, ¿no?, antes de la Revolución. Claro, o sea, si algo define quizá al pueblo chino culturalmente, es sin lugar a dudas la representación teatral. Quiero decir, 500, 600 años antes de Cristo ya están atestiguados las primeras representaciones muy relacionadas con el mundo chamánico, con el mundo del emperador, de pedir al cielo, de pedir los favores para la familia imperial, pero sí que es cierto que eso se va desligando de esos ritos originales más ligados con la magia y se acaban configurando como la tradición operística que todos hoy conocemos en Occidente, que es la ópera china. Cuando el comunismo se logra imponer en China, el propio partido pronto se da cuenta que la única forma de llegar a las masas es a través de la ópera. Y consiguen, claro, una revolución estética espectacular, porque sí que es cierto que se respetan algunos elementos, algunos roles, algunas formas de hacer el teatro, pero el mensaje, la forma de transmitirlo, la música, el colorido, es totalmente nuevo. Está pensado para que el pueblo, en muchos casos en esa época, estamos hablando en el 40, donde un porcentaje muy alto de la población es prácticamente analfabeta, necesita entender de forma muy clara sobre el escenario los ideales del nuevo gobierno. Y aquí pronto el gobierno se da cuenta de ello y pone en funcionamiento casi 500.000 de compañías teatrales por todo el país, representando lo que son las conocidas en chino como las yanpanxi, las óperas revolucionarias. Uh-huh. Llama mucho la atención, ¿no? Porque me viene ahora, por ejemplo, saltando, ¿no?, ese espacio temporal y cronológico también, el teatro isabelino, el teatro uh-huh. en el siglo XVI en Inglaterra, por ejemplo, era solamente representado por varones. En el caso de la ópera en China participaban hombres y mujeres. Descríbenos un poco cómo son las entrañas de una ópera estándar en ese concepto de la propia cultura china. Pues, como muy bien dices, ocurría exactamente igual que en el teatro isabelino, como apuntas, solo participaban varones y de hecho durante la época, la última dinastía, la dinastía Qing, se recorrían los pueblos en búsqueda pues de varones que daban las características tanto para personajes masculinos como para personajes femeninos. Elegían pues varones muy delgados, con facciones más afeminadas para representar esos papeles, ¿no?, los que se llamarán en la ópera Tan, los papeles Tan. Pero esto se rompe con la llegada de la ópera revolucionaria. Es por primera vez en el escenario chino que aparecen mujeres representando a mujeres, hombres representando a hombres y ancianos representando a ancianos. Es decir, se pone por primera vez sobre el escenario personajes que encarnan aquello que están representando. Y es también interesante porque incluso ocurre con la ropa, ocurre con el color. Durante dinastías anteriores, pues podemos ver sobre el escenario personajes que van vestidos, no se respeta la estación del año o incluso la dinastía, pero por primera vez los japoneses aparecen vestidos de japoneses, con uniforme militar. Se alude mucho esto en las obras revolucionarias.
Los extranjeros aparecen vestidos con traje extranjero y los propios revolucionarios chinos aparecen con uniformes que eran de la época. Por lo cual esto sí que es una innovación dentro de la ópera de la estética comunista. Y claro, hay que entender que en este momento la estética se consolida como podría ser hoy en las redes sociales. Es la forma más rápida y eficaz de llegar al pueblo. Es lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo consume en el momento. Uh-huh. Imagino que el trasfondo histórico, social, el escenario que se vivía en esa década de 1920, 1930, sobre todo en 1940, pues era de desasosiego, de problemas de todo tipo, ¿no? Que de alguna forma había que, no voy a decir que maquillar, ¿no? Pero bueno, había que entretener, ¿no? Y en definitiva lo que se busca con la ópera, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, es la idea de transmitir un mensaje, hasta cierto punto casi un control sobre el pensamiento de la audiencia, de los espectadores, e intentar, bueno, pues dilapidar ese pasado que se considera oscuro, casi herético, y hablar de un porvenir, de un futuro revolucionario, pues mucho más positivo, ¿no? No, lo que dices es completamente correcto, porque tenemos que entender que China, cuando el gobierno comunista llega al poder en el 49, China, bueno, pues lo que muchos autores han llamado el siglo de la humillación, ¿no? China ha pasado durante un siglo, quizá más de un siglo. La última dinastía Qing ya no es capaz de sustentar el poder, no tiene realmente un poder sobre la población, judicial, policial. Además está de trasfondo la agresión constante del imperio, que en este momento es el más agresivo de la zona, que es Japón. Y luego hay que tener en cuenta también los poderes coloniales de ese momento. En China se establecen colonias por parte de Alemania, de Portugal e incluso de Inglaterra. Entonces, en todo este trasfondo de lucha es donde el Partido Comunista se reúne cerquita de donde hoy son los famosos guerreros de terracota, en la ciudad de Yan'an, y celebran un foro de literatura en el que Mao es claro: tenemos que abrir un foro de discusión para hablar sobre las artes. Las artes deben estar al servicio del pueblo o las artes pueden ir por libre. Y se decide claramente, por una mayoría aplastante, se decide que las artes hay que ponerlas a trabajar en pos de la revolución. Y sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Por esa población, por esa masa de la población que no sabe leer ni escribir y no puede llegar a entender los preceptos revolucionarios. Y la mejor manera para convencer a esa gente de que la revolución en definitiva es lo que les puede traer pues este orgullo nacional de nuevo y recuperar los estándares chinos y volver a ser un país fuerte, es el marxismo, en este caso con tintes maoístas, ¿no? Y entonces se decide poner a trabajar pues a todo el elenco de escritores y dramaturgos de la ópera, y se producen 8 obras, que son las que da a luz la revolución, 7 que son representables y una que es musical. Y durante décadas es lo único que se representa prácticamente en la totalidad del territorio chino. De eso te iba a preguntar un poco, ¿no? Antes decías que había casi 500.000 de compañías. Imagino que habría creadores, yo no sé si con ese concepto, ¿no?, de la revolución comunista, de todo de todos y todo para todos, la autoría quizás queda en un segundo plano. Y se ha perdido, ¿no?, el nombre de muchos de esos autores, lo ignoro, ahora nos lo explicarás, pero imagino que el papel de esos escritores sería básico e importante, primero porque ellos tenían que conocer de primera mano qué era el mensaje que se quería transmitir, ¿no? Imagino que habría censura también, habría una serie de guías, pero el papel de los autores era básico. Pues es muy interesante lo que preguntas, porque curiosamente las obras que pare la revolución son anónimas. O sea, todos los libretos de las óperas están firmados por el pueblo. Entonces sí se sabe que realmente detrás había un grupo de intelectuales que llevaban a cabo una corrección estilística, musical, de rima. Se sabe que fue muy activa la participación de la cuarta esposa de Mao, de Chiang Ching, que además se piensa incluso que la obra del puerto el argumento fue original suyo. Y luego pues se sabe que Lu Xun, el escritor, y Tien Han revisaron parte de las producciones y estuvieron aconsejando.
pero es muy interesante que todas están firmadas en última instancia por el pueblo. Un poco, ¿no?, con esa idea de decir esto es para vosotros y está hecho por vosotros. Entonces no tienen una autoría real más allá del Ministerio de Propaganda, que es el que se encargó de llevarlas a cabo. Uh-huh. Y dentro de ese común denominador que había en todas las óperas de esta China comunista del siglo XX, donde precisamente todas van por el mismo cauce, ¿no?, de explicar el sentido de la revolución, maquillar, imagino, también los defectos que se hayan podido y los errores que se hayan podido cometer, pero dentro de esa idea podemos encontrar subgéneros en la ópera china. Durante este periodo, las 7 obras, sí que es cierto que cada una toca una temática. Yo creo que fueron muy bien estudiadas por el Politburó en ese momento, y cada una toca un tema. Sí que es cierto que el tema general es la revolución y la victoria comunista, pero luego, pues por ejemplo, la Linterna Roja, que es una de las más conocidas y una de mis favoritas, pues toca el tema de cómo se transmite la idea revolucionaria entre las diferentes generaciones de una familia, y que incluso sin ser familia cosanguínea pueden transmitir esa idea de revolución. El caso, por ejemplo, que te citaba del puerto, ¿no? El argumento es que China fleta un barco para ayudar a las potencias comunistas emergentes de África con esa idea de internacionalizar el movimiento. Hay otra, por ejemplo, que es Asalto al regimiento de los Tigres Blancos, que hablan de cómo ellos, los chinos, junto con los norcoreanos, vencen a un regimiento de americanos que están apostados cerca de la frontera en Corea. Entonces sí que es cierto que cada una toca una temática, pero todas al final están relacionadas con la revolución. Hay otra que además es muy famosa la historia aquí en China, que es la chica del pelo blanco, que es una chica que se tiene que internar en una cueva porque los agentes del Kuomintang, del Partido Nacionalista, la persiguen, y entonces del sufrimiento de la vida pierde incluso el color del cabello, ¿no? Y de ahí el pelo blanco. Y finalmente es rescatada por las tropas victoriosas y heroicas comunistas, y al final de la obra incluso recupera el color. Entonces tienen ese sabor romántico de estamos trayendo algo nuevo, algo refrescante, mezclado con ese realismo que es tan típico del comunismo del siglo XX, ¿no? Esos colores, ese juego de colores muy realista. Te iba a decir, la estética, las máscaras, los colores, los vestidos, el vuelo, ¿no?, de las telas por el escenario, la música, más allá del significado, ¿no?, que se tiene, es realmente hermoso y espectacular. No, o sea, el poder se representa un poco hoy, pero el poder ver de vez en cuando alguna representada es todo un acontecimiento. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el destacamento rojo femenino, que cuenta cómo en la isla de Hainan un pequeño grupo de mujeres comunistas son capaces de atrincherarse y vencer al Kuomintang y esperar a que lleguen los refuerzos para poder liberar toda la isla. Pues toda la estética roja, el baile, los platillos estos tan típicos, porque esto sí que lo mantienen, el sonido de la ópera tradicional con los platillos de fondo marcando los tempos, las acrobacias, ¿no?, el juego de cuchillos, con la nueva incluso, pues nuevos elementos como pistolas o sables, ¿no? Claro, todo esto sobre el escenario de verdad es sensacional. Y luego todo esto, a diferencia de la tradicional, incluye elementos lumínicos nuevos y de música nuevas. Hay una cosa y esto fue idea personal de la cuarta esposa de Mao, lo que se llama los 3 enaltecimientos. En todo momento en la escena, cuando aparecen enemigos del Estado, la escena es lúgubre, oscura, parda en colores. Y cuando aparece el líder revolucionario, siempre aparece en color rojo, muy remarcado con la luz y siempre un poco más alto que el resto. Entonces es muy evidente esa búsqueda de la estética, ¿no? Llega ese sabor casi heroico, ¿no? Es de verdad muy interesante de ver. Y además, tengo entendido que estas óperas era prácticamente el único entretenimiento que había a lo largo de décadas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy muy fan de Jean-Michel Jarre, el músico francés. En el año 1981, al final, él dio varios conciertos en Pekín y en Shanghái, y era la primera vez que se permitía a un artista extranjero interpretar, dar un concierto, una serie de conciertos allí, ¿no? Que luego fue curioso, ¿no?, porque las entradas se vendieron muy pocas y el propio Jean-Michel Jarre compró muchísimas de ellas y se las regaló a la gente en la calle, para que
pudieran asistir, ¿no? Y hay documentales, ¿no?, donde salen hablando con chinos en la calle y preguntan, ¿qué conocéis de la música que hay más allá de China, ¿no? Alguno decía los Beatles, pero nadie sabía quién, o Mozart, pero nadie sabía quién eran los Rolling Stones, nadie sabía quién eran otros grupos, ¿no?, que ya en aquella década de los años 70-80, pues estaban brillando, ¿no?, con especial fulgor en el resto del mundo, ¿no? El estar ceñidos, ¿no?, a un solo entretenimiento también marca un poco la identidad, ¿no?, de esa cultura. Hay una generación que está completamente marcada por las óperas revolucionarias. Es cierto que hoy los jóvenes lo han perdido. Yo cuando hablo aquí con amigos de mi edad o incluso algo más jóvenes aquí en Pekín, muchos lo conocen de oídas, pero realmente no llegan a comprender el influjo que esto ha producido durante una generación. Si llegas hoy a ciertas tiendas, a ciertos lugares, y esto yo lo he hecho, tarareas de fondo alguna de las musiquillas, todo el mundo que vivió entre los 60 y 70 en China continúa la letra. Porque entre el 66 y el 76 prácticamente en China no existía otro tipo de divertimento. En el teatro estaban estas óperas, en la radio se retransmitían de forma continua las óperas y sus canciones, incluso varias de ellas se llegaron a adaptar al cine. Entonces, durante esa década, los chinos de esa generación prácticamente fueron el único divertimento que tuvieron. Se llegó a acuñar, ¿no?, una broma, ¿no?, entre los chinos que decían con el juego sonoro en chino de 8 óperas para 800 millones, de forma continua y constante. Y como dices, pues efectivamente en esa época grandes ídolos de masas en el extranjero aquí no sonaban, pero no sonaban ni siquiera los nombres. Es alucinante, ¿no?, como parte de esa historia hoy ha cambiado todo muchísimo. Es un país, aparte de esas restricciones que haya, que nadie las va a negar, pero desde luego que mucho más abierto de lo que pudiéramos esperar en la década de 1950, 1960 o 1970, ¿no? En esa China comunista del siglo XX, a través de esas óperas, que es un poco lo que hemos querido ofrecer en los últimos minutos, aquí en este viaje en el tiempo y en el espacio, no que mejor dicho, con nuestro invitado Juan Carlos Moreno Arrone, secretario de la Asociación Hispánica de Estudios de China, que nos ha atendido desde Pekín. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros y enhorabuena por el programa. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.